Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola, bienvenidos a este podcast Crecer a Fondo, que viene desde la iglesia Graceway en Kansas City, Missouri, en los Estados Unidos. Qué placer estar con ustedes una vez más. Karen me acompaña y me encanta cada vez que hablamos, Karen, porque Karen es una persona que escucha los podcasts y, como nos confesó en el podcast anterior, a veces 2 veces. Sí. Le dije fanática, ¿verdad? Porque ni yo mismo escucho el podcast 2 veces. Pero aquí estamos para hablar y charlar sobre los temas que han sido el tema del podcast. Últimamente estamos hablando de la carta que Pablo, el apóstol Pablo, escribió a la iglesia en Éfeso. Una carta maravillosa. Pero aquí estamos para hablar de las preguntas, para hablar de las curiosidades, para hablar de las aplicaciones. Y como siempre digo, de esto se trata Crecer a Fondo. Sí, estudiamos la Biblia, hablamos de la Biblia, pero no es un estudio bíblico netamente. Es algo para ayudarles a ustedes y a mí también cómo tomar los principios de la Biblia y hacer aplicaciones a la vida cotidiana. Karen. Preguntas, Sí. ¿Qué pasa? Bueno, antes de preguntarle, de todas maneras quiero dar la bienvenida también a que tomen su café, por favor. No se Eso. vayan a olvidar, vayan a buscar el pancito, las rosquitas, el tamalito, las humitas, lo que quieran, ¿verdad? Exactamente. O si están almorzando, provecho, y cenando. Pastor, desde el título, en los últimos tres podcasts decía el misterio, ¿verdad? ¿Cómo era? El misterio de Dios. Uh-huh. El misterio de Dios, ¿verdad? Sonaba así como como que ya viene algo misterioso lo que usted estaba describiendo. Y me trajo a la mente un poco de preguntas tal vez que uno siempre se hace. Y por ejemplo, en un momento usted dijo, todo lo que es sorpresa para nosotros, es parte del plan de Dios. Y entonces a veces uno en su mente piensa, si entonces lo que es sorpresa para mí es parte del plan de Dios, entonces todo está escrito. De nuevo, buena pregunta. Y antes de todo, tenemos que confesar que estamos entrando en una cosa que nos es imposible entender totalmente, porque no somos Dios. Y aún en el cielo tenemos que confesar que no vamos a ser Dios, vamos a servirle como estamos sirviéndole ahora. Y es imposible entender todo lo que está en la mente de Dios. Algunas personas tienen el concepto de que cada momento, cada suspiro, cada detalle de la vida está escrito. No es eso, porque Dios nos ha dado un libre albedrío. También es parte de la Biblia. Pero lo que quise decir con lo que me preguntaste es que Dios tiene un plan. Y este plan tiene un sinfín de posibilidades, pero en el fin el plan se realiza. Entonces yo puedo andar por allí, puedo andar por allá, y Dios me ha dado la libertad para escoger, para tomar decisiones. A veces tomo decisiones muy bien, totalmente de acuerdo a la voluntad del Señor. Puedo confesar que he sido rebelde unas pocas veces en mi vida, como todos nosotros, o a veces me ha faltado sabiduría. He tomado decisiones equivocadas, pero aún así Dios no me deja, Dios me ama igual, no me está juzgando. Cristo trató con el juicio en la cruz y todo esto, pero Dios me está guiando, Dios me está madurando, Dios me está creciendo, nutriendo. Y por eso tomo decisiones, pero Dios tiene un plan y este plan se realiza. Entonces eso de lo que usted ha dicho me hace pensar como cuando uno entra a un laberinto, porque el laberinto Interesante. tiene diferentes Sí, maneras desde para la salir en entrada un a la solo salida. lugar.
buena ilustración, te voy a robar esta ilustración, es muy excelente. Y entonces usted se refiere a que a las finales uno va a encontrar la manera de... Exactamente, podemos ver, una de las cosas que hago con mis clientes cuando estoy ayudándoles en planificar su vida es comenzar por mediodía analizando su vida anterior, sus momentos decisivos, sus momentos de inflexión. Y es fascinante ver la reacción porque cuando alguien tenga sus 40, 45 años, digamos, y está mirando hacia atrás, y no es que nunca ha visto estos datos, pero no ha visto la conexión entre todos estos datos para decir que Dios estaba conmigo en cada momento. Aún en los momentos más difíciles, más bajos de mi vida, Dios estaba guiándome y aprovechando de mis errores y mis malas decisiones para llevarme a este punto cuando estoy en el centro de su plan para mi vida. Interesante. Me encantó esta frase que usted dijo cuando dijo, no es una crítica, es observar. Porque a veces cuando uno vive en otro lugar o llega a otro lugar, usted que viaja tanto, es como cuando uno dice, bueno, en este lugar se saludan con un beso, en este otro lugar se saludan con 2 besos, O con ¿verdad? 3. O con 3. Entonces a veces cuando yo trato de explicarles a otras personas algunas diferencias de la cultura, de lo que yo estoy experimentando o de lo que ellos experimentan si van a otro país, trato de decir, no estoy criticando, sino estoy haciendo una descripción. Sí. Sí, y me encantó como usted también usó eso, porque usted que ha visto tanta diversidad, como usted comentó, ¿no? Que estamos a veces tan divididos Sí. en medio de la diversidad. Creo que podemos aprender a aceptar que simplemente hay cosas diferentes, ¿verdad? Y cuénteme, pastor, de todos los lugares donde usted ha estado, o por ejemplo, ya que usted ha estado en tantos lugares, ahora último que usted estuvo en Brasil y ahora que se va a Irlanda, compártanos algo que aprecia de esas culturas. Bueno, yo encuentro cosas que apreciar en toda cultura. He estado en Brasil en otras ocasiones, así que no fue para mí una nueva revelación. Pero una cosa viene a la mente que nunca había observado. Yo estaba trabajando en una torre de oficinas en el mero centro del distrito financiero de Sao Paulo, una zona que se llama Feria Lima. Para ustedes que conocen Sao Paulo, van a saber cuál es este lugar. Pero cada día yo saldría con mi cliente a buscar algo para almorzar. Pero aprendí bien rápido que si no salíamos temprano, entonces hay una costumbre muy interesante en Sao Paulo. Toda la oficina, todos los compañeros salen para almorzar juntos. Entonces estás ahí en un restaurante y un grupo de 10 o 15 entra a la misma vez. Y bueno, aquí en los Estados Unidos esto podría suceder cada 2 o 3 meses en alguna ocasión especial. Ahí son todos los días. Y cuando estás caminando ahí por las calles de Sao Paulo a estas horas de almorzar, entonces hay estos grupos y uno está tratando de navegar y es bien diferente, pero Sí, me gustó. Sí, sabe que eso es algo que a mí me sorprendió cuando yo vine acá, porque las pausas para almorzar en muchos otros países, en muchas otras sociedades, es algo que es parte del día del trabajo. Exacto, es una parte importante. Sí, pero toma como 45 minutos, 1 hora, ¿no? Y cuando yo vine acá, me dijo, y aclaro, no es una crítica, es una observación, es una descripción. Me quedé sorprendida que la gente podía almorzar frente a su computadora. Sí, exactamente.
Y yo no lo podía creer. Eso Entonces, sería impensable sí. en la mayoría de los países de la América Latina. Pero era como una cuestión de perspectiva, ¿no? Porque éramos un grupo que sí nos sentábamos a almorzar y había otro grupo que almorzaban en sus escritorios frente a su computadora. Sí. Entonces, la valoración que le daban a eso, y un poco hablándolo con mis compañeros y también con mi esposo, me dijeron, pero ¿por qué estarías 30 minutos más en la oficina cuando esos 30 minutos, porque acá normalmente es 30 minutos, ya te podrías ir a estar con tu familia, ¿no? Entonces yo dije, bueno, entonces esa es la valoración que le dan a no hacer la pausa para almorzar. Sí. Y habíamos otro grupito que sí nos sentábamos a almorzar y conversábamos. Y pasó algo muy chistoso, le cuento una anécdota. Cuando yo recién llegué, ¿no? Entonces, y hasta ahora lo hago porque es parte de quién soy. Yo estaba almorzando y venía alguien, la secretaria, alguien me decía, Karen, ¿tienes este documento? Y yo, ¿pero por qué me habla de trabajo cuando estoy almorzando, no? O sea, era algo nuevo, raro para mí. Y entonces una segunda vez lo hizo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Muy amablemente, ¿no? Yo cuando almuerzo no hablo, no veo las cosas del trabajo, solo estoy almorzando. Ya, y entonces me miraban y me decían, y los abogados decían, oye, eso que hace Karen es muy interesante, es muy bueno, es muy bueno. Y me acuerdo que una vez perifonearon a uno de los abogados y él coge el teléfono y él dijo, yo voy a hacer lo mismo que hace Karen, yo estoy almorzando, por favor, a mí en este momento no me hablen de trabajo, no me digan nada. Pero bueno, fue algo gracioso que me pasó, pero parte de la diversidad en realidad, ¿no? Correcto, exactamente. Y no es decir que uno es malo y el otro bueno. Exacto. Pero podemos aprender de todo. Sí, podemos aprender. Eso es algo que creo que hay que tener la apertura de poder hacerlo. Exacto. De no sentir que uno es mejor que el otro. Y me dio risa porque usted lo mencionó y mire, yo acá había puesto tiempo de refrigerio 45 minutos para conversar al respecto y no le había dicho que había pensado en eso y usted justo mencionó eso. Exacto. Y me estás adelantando porque esto de la diversidad es algo de que vamos a hablar mucho llegando al capítulo 4 de Efesios, porque allí Pablo habla de la unidad del cuerpo de Cristo, pero, qué interesante, la unidad se encuentra en la diversidad. Sí. Sí, es cierto. Y creo que la diversidad de todo tipo, ¿no? Exactamente. Porque también hay diversidad de pensamiento o incluso idiomática. Por ejemplo, usted dijo que en estos últimos podcasts que algunas personas le dicen pastor. Y por ejemplo, usted dijo que a veces siente que como que la gente cree que usted es un cristiano profesional, porque ha trabajado en el ministerio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para mí sería muy difícil tratarlo de tú. Es casi imposible que yo le diga tú, porque para mí usted es una persona mayor y lo he conocido sí como cierto. Pastor. Y entonces, pero el respeto, ¿verdad? Sí, entonces, claro. es para mí, yo lo trato de usted. Y le digo pastor porque también tiene una connotación de cariño. No, totalmente entendido. Muchas gracias. Pero me refiero a que Sí. eso también es parte de la diversidad. Exactamente. Y también en diferentes países sería diferente. Tú eres del Perú. Sí. Y entiendo totalmente, porque Perú es una sociedad quizá un poco formal en ese sentido, pero hay países latinos que más, como dijera, más informal. Entonces, hablar de vos, de tú, no sería gran cosa. Claro, exacto. Y acá mismo en inglés no se usa señor, señora, casi. Casi nunca. Sí, y en la oficina nadie quiere que le digan así y todos son de su nombre. Exactamente. Que para nosotros en otros países... Es un choque. Es un choque, ajá, Claro, porque queremos
¿Es que no respetas o qué? Sí, porque digo, no, o a no ser que la persona a uno le dé permiso, ¿verdad? Sí, exactamente. Conocí a un señor mayor hace poco, primera vez que lo conocía, entonces yo le dije, señor tal, y me dijo, no, me vas a decir de mi nombre. ¿No? Desde el primer momento dije, ok, y me hice 2 intentos y dije, me ha dicho que lo trate de su nombre, entonces lo voy a tratar de Sí, su nombre. sí. Pero a lo que yo voy con eso es que porque uno acá se ve envuelto en eso. Sí. Y es algo con lo que uno tiene que aprender como a barajarlo y a entenderlo y a comprender el sentido de las personas, Correcto. de que algunos son más formales, otros son más informales, de que hay muchos regionalismos, de que todos hablamos diferente. Y eso está bien. Sí, sí. Exactamente. Y lo que yo voy es a veces cuando uno no sale de ese ensimismamiento, ¿verdad? Es cuando empieza a juzgar a los demás. Correcto. Y eso también lo vamos a ver más adelante en Efesios. Y en el último podcast me preguntaste en cuanto al conformismo. Sí. Y en el contexto estabas pensando en conformarse a la voluntad del Señor y no hacer nada, pero el conformismo también tiene otra aplicación para mí, porque en muchas iglesias existe un conformismo. Todos tenemos que vestirnos igual, pensar igual, hablar igual, tener las mismas costumbres o los mismos pensamientos. Y entonces lo que pasa, se forma una división en el cuerpo de Cristo, porque nuestra iglesia, aquí estamos en la iglesia Graceway en Kansas, tenemos ciertas costumbres, tenemos cierta cultura. Como cada familia tiene sus costumbres, sus prácticas, su cultura. Pues en la iglesia también, pero digamos que esta iglesia celebra la Santa Cena del Señor cada tercer domingo. Pero la iglesia más adelante en otro barrio celebra la Santa Cena del Señor en el cuarto domingo. Pero no podemos tener compañerismo porque ustedes tienen otra doctrina. Y digo, qué locura, qué locura. Yo tengo fuertes convicciones en cuanto al bautismo, el modo y la forma y todo, pero hay otros creyentes que vienen de otro fondo, otra tradición, se han enseñado de otra manera. Está bien, está bien. Si uno ha depositado su fe en Cristo Jesús, si acepta la Biblia como nuestra guía, si estamos de acuerdo en cuanto a las cosas básicas, entonces vamos a estar de acuerdo y vamos a regocijarnos en nuestra diversidad. Sí, y usted decía que, me encantó cuando dijo que el término arraigados en Cristo era una descripción agrícola. Ajá, así es. Arraigados para poder crecer, y dijo que el término fundamentado o el fundamento era un término arquitectónico. Ajá, Relacionado a la madurez. ¿Podría contarles a nuestros amigos un poquito más de eso? Bueno, no hay tanto más, es simplemente que la ilustración que Pablo usa para hablar de la iglesia y nuestra forma de crecer, estamos plantados. De vez en cuando hablamos de establecer una iglesia como plantar una iglesia, como si fuera una flor. Y algunos dicen, no, que no es la palabra correcta. Bueno, posiblemente en un sentido literal o lingüística, pero en cuanto a la ilustración de lo que es la iglesia es algo que pues tiene que crecer. Y las personas en la iglesia hemos de estar plantadas en una iglesia. No es decir que no podemos salir para otra iglesia en algún momento de la vida, pero hay personas que no tienen un lugar en donde crecer. Necesitan estar plantadas estas personas para crecer. Y entonces esto de crecer, hacer un gran edificio, el cuerpo de Cristo, Pablo está mezclando sus ejemplos y está hablando de ilustraciones de la arquitectura. Pero eso es lo que me fascina de Pablo. Pablo usa todo para explicar lo que es Dios y lo que somos nosotros. De esto se trata las Escrituras. Me encantó también cuando usted dijo, el amor es algo que Dios mismo nos da.
siento que es como lo que estábamos hablando en el podcast anterior, era la gracia era como la base para el poder, Ujú. ¿verdad? Y en este caso el amor para crecer. Sí. Para crecer y para ser. Porque vamos a reconocer que el Señor Jesús mismo dijo, cuando fue preguntado por un estudioso en cuanto al mandamiento más importante de las Escrituras. Y él dijo, y Jesús no es el único, fue un dicho bastante común en aquel entonces entre los rabinos, pero Jesús dijo, bueno, el gran mandamiento es esto, amar al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el espíritu. Y entonces lo que dijo después sí fue algo un poco nuevo, está en la ley, pero fue ignorado algunas veces, pero la segunda cosa fue amar al prójimo. Pero entonces dijo el Señor, y Pablo dijo lo mismo en varias ocasiones, que toda la ley depende de esto, amar a Dios, amar al prójimo. ¿Y qué dijo el Señor a sus discípulos? Por este amor que tienen ustedes unos para con nosotros, el mundo sabrá que son mis discípulos. Pero cuando estuvimos hablando del conformismo, desafortunadamente, lo que la gente ve muchas veces es una iglesia totalmente dividida, como si estuviéramos haciendo competencia, que nada que ver. Es la realidad en algunos casos, Sí. pero nada que ver con lo que es el plan, el deseo de Dios. Sí, gracias, gracias. Siempre que terminamos de conversar me siento agradecida porque creo que a veces las personas como usted que ya tienen más experiencia piensan, algunas personas me refiero, que tal vez no queremos escucharlos. Y en realidad creo que ahora más que nunca queremos escuchar de las personas que ya han vivido, que ya tienen tal vez unos años más que nosotros, ¿no? Y siempre, como le digo, me siento agradecida cuando terminamos de conversar porque lo necesitamos tanto, estas charlas, conversar con las personas que ya han tenido tanta experiencia de vida, Esto ¿no? es crecer a fondo. Sí. Y nosotros que tenemos más años, tenemos un poco de sabiduría de vez en cuando por haber cometido tantos errores, por haber tenido tanto dolor y sufrimiento y todo esto. Así que ya que yo he entrado en la última etapa de mi vida, yo no quiero desperdiciar todo lo que he experimentado, todo lo que he aprendido a través de los años. Y tienes mucha razón, muchas veces en la sociedad occidental el respeto para ancianos ha disminuido en cierto grado. En Asia, por ejemplo, en tantos lugares todavía la persona con muchos años es una persona bien reverenciada, respetada, y yo sé que esto sucede más en América Latina que aquí en los Estados Unidos, pero también tenemos que reconocer que en la América Latina también estamos viendo esta misma influencia. Y otra cosa muy importante que vale decir es que el hecho de ser viejo no quiere decir que tiene sabiduría. Y hay algunos proverbios que también hablan de esto, que el hecho de tener canas no quiere decir que tiene sabiduría, porque hay personas que han desperdiciado sus vidas y nunca han aprendido de sus errores, de sus dolores, y llegan a cierta edad y dejan de crecer. Y por eso se quedan muchas veces como personas amargas o personas sin ánimo, tantas condiciones, pero comenzando esta plática con la ilustración de Pablo, plantado, creciendo, cuando uno deja de crecer, su tiempo aquí ha terminado, ¿verdad? Porque ¿para qué esperar si no queremos crecer, si no queremos ser diferente mañana que somos el día de hoy? No vale la pena.
El plan de Dios es crecer. El discípulo, la palabra quiere decir estudiante, uno que aprende. Y cuando, siempre digo, el día que dejo de aprender, el día que dejo de cambiar, es el día que dejo ser discípulo de Jesús. Pero desafortunadamente veo a muchos de mi edad. El día de ayer cumplí 74 años. Oh, feliz cumpleaños. Gracias. Pero, y eso digo porque yo conozco a personas de 50 años que parecen tener 80. Y por eso a mí me gusta mejor andar con los jóvenes y hablar con los jóvenes. Ay, gracias. No, mentira, es una broma. No, es cierto. Pero no, así es que el hecho de ser viejo no quiere decir que tiene derecho de ofrecer sabiduría. ¿Qué tipo de vida ha vivido? ¿Qué ha aprendido? ¿Cómo ha crecido? ¿Sigue creciendo? Y muchos viejos solamente quieren hablar entre sí y quejarse de los jóvenes. Sí. En mis días, en mis tiempos. No, muchísimas favor. gracias por abrir su corazón y por entregarnos tu sabiduría. No, gracias Karen, gracias por escuchar al viejo. No, para mí es un honor. No, pero por eso estamos haciendo el podcast de esta forma, porque durante tantos años y en mis días el estilo fue enseñar y predicar desde un púlpito, y siempre es parte de lo que somos, sin duda, pero muchas veces dábamos la impresión de ser superhumanos o personas sin fallas, personas sin sufrimientos, y no es así, personas con todas las respuestas. No, entre más viejo me pongo, menos respuestas tengo. Y las cosas que antes me importaban ya no me importan tanto. Interesante. Pero otras cosas me importan mucho más. Así que gracias por estar con nosotros, y para ustedes también muchas gracias por acompañarnos en este podcast Crecer a Fondo. Como siempre, recordándoles suscribirte si no lo has hecho, para que podamos avisarte cuando salga cada episodio, normalmente cada 8 días, y nos puedes encontrar en cualquier lugar en donde buscas tus podcasts, en Google, Apple, Spotify, website de Graceway, YouTube, bueno, lo que sea, aquí estamos para servirles, y con anticipación de nuestro propio episodio. Que Dios le bendiga hasta entonces.